Entonces hay ciertas cosas que yo debería saber básicas de una mariposa para podérsela decir a mis clientes o a mis estudiantes, etcétera. Al igual debería pasar con los árboles. Siempre deberíamos de tener como ciertos tipos de tips, de ideas de cada uno de los grupos. Entonces lo que yo quería hacer ahora, que si caminábamos por acá abajo y andamos un poco, es como ir por horas de néctar y polen, también ir mostrándoselas y vemos sigurias, duranias, ciertas flores, y después si pudiéramos encontrar algunas larvas. Entonces, por ejemplo, cuando uno camina en el bosque, algo que yo siempre hago es ir buscando los daños en las plantas. Entonces yo puedo ir caminando con mis compas, pero yo voy viendo las hojas y voy viendo si hay daños, aunque yo ande en algo totalmente que no tenga que ver con las mariposas. Es algo que ya está muy marcado en mí, ¿verdad? Ese gusanito de la investigación, ese gusanito de la curiosidad. Entonces yo siempre ando viendo, siempre. Como ustedes, ahora el que llegó ahí sacó binóculos viendo para allá, otro sacó binóculos viendo para allá. Significa que esa persona tiene un interés en las aves y anda viendo a ver qué ave ve. Y pareciera como que fue la primera vez que vino y viene aquí a trabajar todos los días. Entonces es una pasión, ¿cierto? O estoy equivocado, es lo que yo considero, ¿verdad? A menos de que haya comprado binóculos nuevos y quería que los demás vieran sus binóculos nuevos, ¿verdad? Eso podría ser otra opción. Entonces mi punto es, siempre uno tiene que tener elementos de interpretación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir viendo sus elementos. Y aquí podemos empezar, por ejemplo, con el primero. Vean, por ejemplo, ese guarumo que está ahí. Tenemos en el parque. ¿Cómo se llama el guarumo que tenemos en el Parque Nacional? Ajá, es Cecropia peltata, ¿verdad? No sé si habrá otra especie, pero yo pienso que solamente es peltata lo que está acá. Entonces, cuando vemos a esa Cecropia que está ahí, en el Parque Nacional, acá hay 4 especies que utilizan esa cecropia. Entonces, si ustedes agarran una hoja de cecropia y la observan con una lupa, se van a dar cuenta que en la superficie ventral tiene un montón de estructuras como pelitos, pero si las vemos con aumento, parecen como unas estrellitas que se llaman tricomas. Los tricomas son unos pelitos sensoriales que tienen las plantas. Entonces, si yo soy una larvita de mariposa y me tengo que comer las hojas de cecropia, imagínense en el montón de adaptaciones que tengo que tener yo en mi boca para poderme comer una hoja de cecropia. Entonces ya empezamos a hablar de adaptaciones. Entonces hay larvas que están asociadas con los cecropias que tienen adaptaciones en su boca. ¿Qué otra cosa hay en los cecropias que nos incomoda mucho a nosotros? Las hormigas. Ahora, imagínense la capacidad que tienen esas larvitas de también estar comiéndose esas hojas llenas de picos. Y tras de eso tengo un montón de hormigas. Después, si yo me pongo a pensar, es súper común ver los carablancas en los árboles de guarumo haciendo esto. ¿Qué están haciendo? Cogieron una larva llena de espinas y lo que están haciendo es quebrando y quitándole todas las espinas a la larva para después comérsela. Entonces vean todas las interpretaciones que se pueden hacer de la cecropia. 4 especies que están llegando a poner sus huevos ahí para que hayan larvas en las cecropias. Luchando con los monos, luchando con las hormigas, luchando con los pelos de las hojas de la cecropia. Entonces vean que no es tan fácil ser mariposa, porque al final lo que tenemos de la visión de la mariposa es que es un animalito muy frágil, muy lindo que vuela. Eso es falso, esa idea tienen ustedes que borrarla de la cabeza. Las mariposas son súper fuertes, más bien son excesivamente fuertes, ¿verdad? Con este ejemplo que les acabo de dar, mi boca, las hormigas, los monos. Ahora, 4 especies llegan acá, pero después también esos frutos de cecropia, cuando ya están bien maduros, eso se llama una infrutescencia, ¿verdad? Porque son un montón de frutos ahí pegados, chiquititos. Cuando esa infrutescencia cae al piso, las mariposas diurnas que comen frutas se alimentan de los frutos de la cecropia. ¿Saben quién es adicta a esos frutos? La morfo. La morfo que está aquí, que se llama morfo común, le fascina comer los frutos de cecropia. Entonces vean que la cecropia está puesto. La cecropia es un árbol muy noble. Todo el mundo se lo come. Él no hace nada, él está ahí, deja que todo el mundo se lo coma. La cecropia es una especie pionera. ¿Qué es una especie pionera? Una especie emergente del bosque, en donde hay un gap. Ajá, ¿y otra qué dijiste? De donde sea. De donde sea sale, eso es una pionera. Las especies pioneras son las primeras especies que si yo llego como humano y destruyo la naturaleza, cuando un murciélago pasa volando y caga, ahí va a salir una cecropia.
Y esa cecropia va a ir creciendo, va a ir haciendo sombra y va a permitir que otras plantitas crezcan por debajo de ella. Eso se llama sucesión secundaria o sucesión ecológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cecropia es una planta indicadora de hábitats alterados. ¿Ok? Entonces, las mariposas que se alimentan de la cecropia, por lo general son mariposas que viven en hábitats alterados. Pero dentro de los bosques también podemos encontrar árboles de cecropia de 20, 30, 40 años que están ahí gigantescos, que salen así de la copa de los árboles, pero eso ya no significa que eso sea un charral. Puede ser lo que dijo el compañero, que se hizo un claro, cayó un rayo, se hizo una mera extensión dentro del bosque, salieron esas cecropias, después se volvió a cerrar el bosque y ahí quedaron esas cecropias. En lo que es en Costa Rica la conservación de la reforestación es muy común que uno ve un parche de bosque de 20 años y ya en Costa Rica un parche de bosque de 20 años se ve grande y está lleno de cecropias y uno llega ahí y cree que eso es un bosque de 100 años, 200 años y tal vez solo tiene 20, 25 años de regeneración. Entonces, las cecropias asociadas a mariposas que son indicadoras de hábitats alterados. Entonces, las mariposas también me permiten a mí poder ir viendo qué está pasando en el ambiente. Mire, ¿por dónde pongo? Hola, hola, pura vida a todos, el gallo de Costa Rica. Estamos acá en un curso de mariposas con José Montero, el especialista de Costa Rica. Acá están todos los guías de Manuel Antonio. Pelón, ¿verdad? Ahora veo algo como esto. ¿Alguien sabe qué es este? Sí, eso es un lochocarpo, un poro. Ajá, eritrina. Eritrina, correcto. perdón. Entonces, una eritrina como esta para mí está asociada A la morfo. está asociada a potreros y está asociada a hábitats alterados. Después veo que hay muchas ingas, entonces cuando yo veo esto digo, esto tuvo que haber sido un claro hace muchos años. O estoy equivocado, esto siempre ha sido un bosque aquí. Era un potrero, ¿verdad? Entonces ven cuando podemos empezar a interpretar el hábitat con base a las principales plantas que empezamos a ver. Y yo esperaría lo mismo con las mariposas. ¿Okay? Recuerden que las mariposas son como los lagartos. Los lagartos necesitan asolearse para poder recargar sus músculos para poder caminar. Una mariposa necesita asolearse para poder recargar sus músculos para poder volar, para poder copular, para poder poner huevos. ¿Okay? Entonces las mariposas ocupan asolearse para poder arrancar el día. Entonces, ¿qué pasa en una mañana muy fría y una mañana muy lluviosa? Las mariposas no se van a activar. Van a quedarse quedititas debajo de una hoja hasta cuando la temperatura llegue alrededor de los 18 grados centígrados. Eso en Quepos pasa todo el día. O sea, las mariposas aquí podrían estar volando todo el día. Uno se levanta a las 7 de la mañana y ve la temperatura, ya está 26, 27, 28 grados. Entonces aquí las mariposas no tienen ese problema, ¿verdad? No es que como estar en Tapantí. Usted en Tapantí a las 9 de la mañana quiere ir a ver mariposas y está así, no hay ninguna. Tal vez alguna que otra morfo se mueve. Pero lo que quiero llegar con el comentario es que acá las mariposas siempre están en movimiento. Si estuviéramos en que para llegar a los 18 grados centígrados ya hay que esperar como hasta el mediodía o 1 de la tarde. Entonces, si la temperatura no llega a los 18 grados centígrados, las mariposas no se mueven. Van a estar quedititas, no se van a mover. Ahorita aquí estamos tal vez como a unos 28, 29 grados. Entonces la temperatura no es un factor limitante. Ahora, ¿qué necesitarían ellas apenas se levantan? Ellas apenas se levantan, lo que quieren es buscar comida, la gasolina. ¿Para qué? Una vez que tengo gasolina, puedo empezar a ir a buscar mis hembras o mis machos. O puedo empezar a buscar flores. Puedo escapar mejor de mis depredadores. Entonces ven que esa alimentación es muy importante porque es lo que les va a permitir a ellas poder comportarse y defenderse y seguir viviendo, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Entonces en un hábitat como este que está aquí, hay muchas plantas hospederas. Cuando yo veo algo como esto, cuando yo veo por ejemplo ese poró, cuando yo veo esta arecase, ya mi cerebro empieza de un solo, eso puede ser tal mariposa, puede estar aquí, tal mariposa puede estar acá. Entonces ya uno anda como un mapa con solamente ver las plantas. Si ustedes no tienen esa capacidad, ustedes lo que pueden es ir desarrollando la generalidad de saber que en las palmas hay muchas opciones de encontrar larvas. ¿Cuál es la manera más fácil de encontrar larvas en las palmas? Cuando encontramos que las hojitas están dobladas como un tubo. Ahí están escondidas las larvas en ese tubo. Una palma para ir y buscar las larvas, que pueden estar también siempre escondidas en la base de la palma. Ahí están las larvas, mira, Entonces ahí es donde empezamos en esa dinámica de empezar a buscar las mariposas.
No sé más adelante vas a hablar de producción, pero ahora que están hablando de temperatura ya. Bueno, en los trópicos no hay tantos cambios en determinados lugares, pero sí el factor de lluvia. Ajá. A ver si hablas un poco Sí, de eso. sí hay una relación muy alta. Por ejemplo, en Costa Rica, a mayor precipitación, mayor diversidad de mariposas. A mayor precipitación, mayor abundancia de mariposas. Entonces, las mariposas en Costa Rica y en el Pacífico están más relacionadas con la precipitación. En el Caribe de Costa Rica pareciera que están más relacionadas con la temperatura. Entonces, en el Pacífico, a mayor lluvia, las mariposas van a estar más mariposas, más especies. Desaparece la lluvia, ellas disminuyen su diversidad. Algo que sucede en el Pacífico de Costa Rica es que el 80% de todas las mariposas diurnas que viven en el Pacífico migran al Caribe. Pero cuando hablamos de migración, hay que tomar en consideración que cuando se habla de migración, no es como esa migración de un jabirú, o no es como la migración de la mariposa monarca en Norteamérica, que son millones volando con un mismo objetivo a un mismo destino. Lo que pasa en el Pacífico no es que todas se unen, todas las mariposas del Pacífico no se unen y migran, sino que cada una se va a ir atirando al Caribe. Entonces no son migraciones coordinadas masivas. Es cuando yo me doy cuenta como mariposa que estamos en diciembre y que ya viene el verano fuerte, yo empiezo a volar por los ríos, empiezo a llegar a Londres, después llego a Esquipulas, después sigo subiendo a Tarrazú y ya puedo llegar al otro lado del Caribe. ¿Por qué? Porque en el Caribe va a estar lloviendo. Porque es cuando hay más vientos alisios que están moviendo la humedad del Caribe y el Caribe está con lluvia. Y aquí está un veranazo, ¿cierto? Entonces las mariposas cuando aquí es verano, cuando aquí es época seca, o suben a los ríos o pasan al Caribe. Cuando estamos en abril o mayo y ya las mariposas saben que va a empezar a llover en el Pacífico, se regresan otra vez al Pacífico. Entonces eso es algo muy característico acá, que las mariposas sí. Gracias que me la hizo porque en mi mente no estaba Urania fulgens. Urania fulgens en Costa Rica caer sus hojas para proteger sus raíces, pero que vive en el dosel del bosque que se llama Omphalea diandra. Esa euforbiaceae, ese bejuco que está allá arriba en los doseles de los bosques ocurre en todo el país. Pero ese bejuco se pone tóxico. Entonces, si aquí en Manuel Antonio los bejucos que están en el bosque se ponen tóxicos, esa mariposa ¿para dónde va a migrar? Para el sur o para allá. O sea, se va de Manuel Antonio y busca otros bejucos donde no estén tóxicos. Entonces, hay migraciones por la toxicidad del bejuco. Entonces, cuando son esas migraciones locales por la toxicidad del bejuco, se dice que esas mariposas migran a lo largo de la costa pacífica, a lo largo de la costa caribe, pero también pueden volar del Caribe al Pacífico, pueden volar del Pacífico al Caribe, y hay otra migración que se da en Punta Burica, que migran a Panamá. Cuando ya se han hecho estudios de esa migración que se da de Punta Burica a Panamá y se para ponerlo en un invito y criarla. La toxicidad de las plantas se deberá a que la planta, para evitar ser depredada, ella desarrolla algún tipo de mecanismo de defensa para también evitar que a su vez la concentración de mariposas se dé en un punto específico. Sí, de hecho, yo voy a... ¿Hay alguna interacción sobre la planta? pregunta es buenísima, así que la quiero aprovechar para todo el grupo. Eso también pasa, ¿verdad? Igual lo mismo pasa en particular. Me acaban de preguntar que si esa planta, la Omphalea diandra, ¿por qué es que ella se vuelve más tóxica? Recordemos que en las plantas, cuando digo recordemos, les estoy diciendo anótelo si no lo sabían. Eso es lo cuando yo digo recordemos o se acuerdan, lo que les estoy diciendo es escriban o pónganme en atención, porque al final la idea de estar aquí todos reunidos es esa, ¿verdad? Es generar conocimiento, no solamente yo ya hablando y ustedes nada, o sea, tiene que haber ahí una conexión, ¿verdad? Entonces, cuando les digo esto es que las plantas producen metabolitos secundarios. ¿Han escuchado eso? Que las plantas tienen metabolitos secundarios, ¿ok? Entonces, si yo soy una planta y usted me está a mí mordiendo, yo como cuerpo, como planta, voy a empezar a producir más metabolitos secundarios. ¿Para qué? Para que ella que me está comiendo se muera o que no le guste y se vaya. Entonces las plantas tienen esa estrategia.
es un mecanismo de defensa que está ahí súper programado desde la antigüedad. Por eso fue que las plantas lograron evolucionar, por los metabolitos secundarios. Perdón, amigo. Metabolitos secundarios. Entonces, los metabolitos secundarios, algo que tienen es que están en la planta y la planta los puede producir. Por ejemplo, cuando pensamos en el néctar de una flor que huele riquísimo, esos son los metabolitos secundarios. La planta produce esos metabolitos para que el néctar huela rico, para que vengan los bichos a comérsela. Pero también puedo producir sabores feos para que no me coman. Es un sistema químico de defensa, correcto. En las pasiflores también pasa igual. Las pasiflores... Yo vi un documental en África, una especie de acacia, cuando las jirafas se las están comiendo mucho, Ajá. se liberar una especie de Son metabolitos secundarios. químico, inclusive sirve para comunicarle a las acacias que están cerca que comiencen a producir este tipo Que aumenten de la alcaloides. toxicidad, para que las jirafas no las depreden. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien iba a decir algo? Pero eso pasa en todas las plantas, eso es en general. Eso va a estar en todas las plantas, pero en este caso de la Omphalea diandra, como es la pregunta de la mariposa colipato verde o la Urania fulgens, ahí lo que estamos viendo es que la colipato pone grupos de huevos. Entonces una hembra puede poner 200 huevos. Si esas 200 larvas empiezan a comer, es obvio que la planta va a decir, me están comiendo, tengo que ponerme venenosa. Por eso es que las mariposas, cuando ustedes ven a las mariposas en el bosque y ustedes ven a una mariposa hacer esto, ¿qué está haciendo aquí la mariposa cuando hace esto? Cuando vemos una mariposa hacer esto, con las patitas, ella tiene unas pequeñas espinitas en sus patas que cuando hacen esto rompen la membrana, rompen la hoja, entonces pueden captarla, entonces pueden saber si tiene agua, si tiene mucho veneno, pueden saber el contenido de azúcar, saben la toxicidad. Entonces las hembras siempre andan haciendo eso. Cuando dicen, uy, esta planta es perfecta, ahí pongo huevos. ¿Alguien levantó la mano? No, eso lo hacen con las patas. Taíno, vean. Saínos. En vivo acá desde Manuel Antonio. Y anda los huevos ya formados, esa hembra copuló y no está migrando, lo que está haciendo son movimientos altitudinales o locales, como los que expliqué antes subiendo por los ríos. Lo llaman movimientos locales, no migraciones. O sea, también la gente le llama migraciones altitudinales, pero es que Costa Rica es tan chiquitito que no son migraciones, es una cochinadilla, 100 kilómetros, o sea, son los 20 kilómetros, es un paseo, ¿verdad? En comparación a migraciones masivas. Y a 25 kilómetros por hora en 2 toques. En 2 toques, ¿verdad? Y la mayoría de mariposas la velocidad siempre va a ser 20 o 25 kilómetros por Y hora. cuando migra ¿cómo que se llama? La que pasa por arriba nada más. Arriba. Que esa no baja tanto aquí, la monarca. También digamos, aquí algunas veces sí se van a dar migraciones y uno las puede ver, algunas veces hay migraciones. Por ejemplo, saben que las libélulas migran. ¿Sí sabían que las libélulas migran? Los odonatos, las libélulas migran. Entonces van moscas, libélulas y mariposas. Eso es muy común que suceda en Costa Rica, que hayan ese tipo de migraciones y esas tienden a volar a 10, 15 metros. Eso fue cuando usted me dijo que vuelan alto, en eso fue lo que yo pensé. Que hay mariposas en Costa Rica que hacen migraciones, por ejemplo las marpesias. Las marpesias, qué dicha, vea que bien, algo vino a hacer esto. ¿Me puede sostener esto, campeón? Vean las marpesias, qué bien que lo traje, lo vamos a poder ver. Vean las marpesias, todas estas que están aquí son marpesias. Veanlas, todas estas de aquí abajo son marpesias. En el chat de guía natural, en el chat de nosotros, donde compartimos información de mariposas, yo ya he identificado una especie. Harold mandó una foto con el telescopio, después Diego mandó una foto con el telescopio. Ya 2 veces me han preguntado por esa marpesia que es de color anaranjada. Todas estas de aquí abajo, ¿verdad? Todas estas de aquí abajo son marpesias. Entonces ellas tienden a migrar en Costa Rica también. Estas son comunes aquí en Manuel Antonio, chupando sales a la orilla de la playa. Súper comunes. Orilla de ríos, tal vez. Súper comunes a orillas del río. De hecho les fascina. Bueno, yo les expliqué a ustedes en el chat de que las marpesias tienden a estar muchos individuos en un roosting site. Todas se unen en un mismo sitio.
¿Para qué? Para que cuando se hace de noche, todas se acuestan a dormir al mismo tiempo. Cuando se hace de día, se levanta la primera, despierta la de la par y todas despiertan al mismo tiempo. ¿Para qué ustedes creen que como mariposa yo quiero que todos nos levantemos al mismo tiempo? Protección. No, sí, no. Ajá, competencia. Si todos nos levantamos al mismo tiempo, vamos a ir a competir todos al mismo tiempo. Entonces la competencia es estable. ¿Ok? Entonces podemos seguir avanzando un poquito. Es más fácil encontrarlas de noche, porque de noche las aves están durmiendo y las aves son los principales depredadores de las larvas. Entonces todos que las larvas prefieren comer de noche. Official Guy, sígalo en Airbnb. Number 1 en TripAdvisor. Official Guy, con Mauro Juárez. Gracias a la Asociación de Guías de Manuel Antonio por esta oportunidad, curso de mariposas con José Montero, el especialista en Costa Rica. Gracias a todos los guías de Manuel Antonio, todos los guías naturalistas y a la asociación. Quedó malísimo, capitán, malísimo. ¿Cuál capitán? ¿Cuál capibara?